hablar de planos en el espacio. Empecemos pensando en un cierto vector, en el origen, por ejemplo, el vector de coordenadas cualesquiera, lo voy a llamar n, vector n, cuyas coordenadas son n sub x, n sub y, n sub z. Si pensamos en todos los vectores que son ortogonales a este vector, tenemos que trabajar con un vector dado, por ejemplo, este, y todos los vectores que son ortogonales a él, por ejemplo, este, y te vas dando cuenta de que todos los vectores que son ortogonales a él tienen las puntas ubicadas en un mismo plano, que sería este. En ese caso, yo voy a pensar que el plano que tendríamos que tener en cuenta es un plano que tiene que ver con esta inclinación. Ese plano es el plano que tiene todos los vectores ortogonales a este vector dado. Así que de algún modo vos vas a poder decir que el vector que se encuentra aquí es ortogonal a este vector. El vector que se encuentra sobre el plano es ortogonal al vector dado. Puede ser un vector que se ubique aquí, que es ortogonal al vector dado. Estoy tratando de dibujar en el espacio. Es difícil dibujar en perspectiva, ¿no es cierto? Pero, de alguna manera, vos tendrías que imaginar que, dado un cierto vector, todas las puntas de los vectores ortogonales a él se encuentran en este plano, que es un plano que es perpendicular al vector. Por eso también este vector tiene el nombre de vector normal al plano, porque es el vector perpendicular a todos los vectores que tienen las puntas ubicadas en este plano. Estoy trabajando con un vector que se ubica con el origen, en el origen de coordenadas. Entonces, si pensamos en la definición de ortogonalidad de vectores, podemos decir que el vector n, producto escalar con cualquier vector cuya punta tiene coordenadas x y z, está en relación con el vector dado con el producto escalar. Si los vectores son perpendiculares, entonces su producto escalar es 0. Las coordenadas de este vector n son n sub x, n sub y, n sub z. Producto escalar con el vector x y z igual a 0, resulta en una ecuación en donde las coordenadas se multiplican, n sub x más, luego se suma la segunda coordenada multiplicada por la segunda del otro vector, más la tercera coordenada multiplicada por la tercera. ¿Lo ves? Acá yo estoy trabajando con una ecuación en donde n1, n2 y n3 son conocidos. Si yo te digo cuál es la ecuación del plano que es perpendicular, por ejemplo, al vector n de coordenadas 1, 3, menos 2, voy a pensar que esa ecuación va a estar dada por 1x más 3y menos 2z igual a 0. ¿Lo ves? Los planos en general se identifican con letras griegas, por lo cual puedo decir que el plano dado es el plano pi. Entonces, en general, un plano pi, que es ortogonal a un cierto vector dado, va a tener una ecuación con coeficientes a, b y c, que son las coordenadas
del vector normal, que por supuesto es un plano especial, porque es un plano que por lo que ves pasa por el origen. Si pasa por el origen tendríamos que decir, a ver, ¿qué pasa con el 0, 0, 0? Si pertenece a pi, ¿qué pensás que tendríamos que hacer si pertenece a pi? Si vos tenés un punto que pertenece a pi, pensaste en hacer un reemplazo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy pensando que el 0, 0, 0 es un punto que tengo que verificar si está o no en el plano, voy a reemplazar A por 0 más B por 0 más C por 0. Y eso me tendría que dar 0 si realmente el punto pertenece. Yo me doy cuenta de que en este caso esto siempre va a dar 0. 0 igual a 0. Veo que el punto pertenece al plano. Casualmente, ese punto es el origen de coordenadas. Por eso, dada esta ecuación, yo podré decir que esa es la ecuación del plano de vector normal n. Entonces esto es vector normal n, que es este vector que está dado aquí, que en este caso tiene coordenadas A, B, C, que pasa por el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? La idea de trabajar con un plano que pase por el origen de coordenadas es encontrar un vector normal a él y plantear la ecuación que surge del producto escalar. Ahora pensemos en un plano beta que no pasa por el origen. Ese plano beta también tiene asociado un vector normal. Y ese vector normal es perpendicular a todos los vectores que se encuentran en el plano. Esos vectores, tanto el normal como cualquier vector que se encuentra en el plano, pueden tener su representante con origen en el origen de coordenadas, como vimos en su momento. Pero la idea es que si yo hablo de las coordenadas del vector, este vector normal, que es este vector que se encuentra aquí, que en definitiva es el vector que es perpendicular a todos los vectores del plano, puede trabajarse en producto escalar con el vector rojo pensando en punta menos origen, ¿verdad? ¿Cuáles son las coordenadas del vector rojo? Las coordenadas que surgen de restar la punta como punto del espacio y el origen también como punto del espacio. Pensemos en un punto que conozcamos y que sepamos que está en el plano. Yo estoy queriendo decir, ponele el punto 3, 1, menos 4, que es el origen de mi vector rojo. Y la punta es X, Y, Z. Por lo cual, si yo hablo de un cierto vector B que está dado de este modo, puedo pensar que las coordenadas del vector B están pensadas como punta menos origen. La punta es un X genérico del plano, menos 3. Y menos 1. Y Z más 4. ¿De acuerdo? Pero pensando esto y trabajando con la ortogonalidad de los vectores normal y este vector B, puedo pensar que si yo sé que este es el vector perpendicular a todos los vectores del plano,
esa perpendicularidad se trabaja a partir del producto escalar entre n y el vector b, sabiendo que esto es igual a 0. N tiene coordenadas n sub x, n sub y, n sub z. Y eso se multiplica por las coordenadas del vector b. X menos 3, y menos 1, z más 4. La operatoria nos dice que este 0 es igual a n sub x por x menos 3 más n sub y por y menos 1, definición de producto escalar, más n sub z por z más 4. Trabajando con la habitual propiedad distributiva y asociando, vos tenés que 0 es n sub x por x más n sub y por y más n sub z por z más, y ahora todos los productos que se generan entre las coordenadas del vector normal que yo conozco y el punto que también conozco. Entonces quedaría menos 3n sub x menos 1, lo voy a escribir, por n sub y, más 4 por n sub z. Esto que está acá es un número, esto. Pero esto también es un número, esto y esto. Entonces, podemos decir que la ecuación de un plano que no pasa por el origen va a tener esta forma, fíjate. AX más BY más CZ más D igual a 0. Esa es la ecuación de un plano que puede no pasar por el origen. Puede ser que justamente un plano que pase por el origen y vos detectes un punto en ese plano, al reemplazarlo, veas que de alguna manera ese punto está si la D es 0, ¿verdad? O de alguna manera esa D va a ser 0 si el plano pasa por el origen, pero si el D no es 0, significa que ese plano que estaba antes en el origen de coordenadas se desplazó. Entonces, este plano beta tiene una ecuación general que es esta que está acá, en donde A, B, C y D son números reales. Pero de algún modo yo sé que mi vector normal va a tener coordenadas A, B, C. ¿Te das cuenta? Entonces, al trabajar con este tipo de ecuaciones, vos detectás si el plano pasa o no pasa por el origen. Porque si yo te digo el plano omega igual a 4x menos y más 7z menos 1 igual a 0, es un plano que al reemplazar el 0, 0, 0, en el miembro de la izquierda no me va a dar 0. Pero en el miembro de la derecha tenés un 0, por lo cual no verifica el punto 0, 0, 0 en esta ecuación. Este plano no pasa por el origen, o sea, no contiene al 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque al tener un término independiente, no hay forma de que se anule el término de la izquierda colocando en estos lugares 0, 0, 0. Porque para ver si un punto pertenece a un plano o a una recta, la idea es reemplazar las coordenadas por sus valores, por las coordenadas de ese punto, y si verifica, diré que pertenece. Y si no, no pertenece. Yo puedo decirte que el plano θ de coordenadas
6x más 7 tercios y menos 4 quintos de z igual a 0, ¿pasa por el origen? ¿Qué decís? Dirás que sí. Porque al reemplazar por 0, 0 y 0, se verifica la ecuación. Entonces este contiene al origen de coordenadas. Seguimos trabajando.